Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de La Noche del Cazador. Esta va a ser nuestra segunda película que vamos a pasar la semana que viene, viernes 31, en la Sala Lúcida, esta sala de cine que está ubicada en el barrio de Núñez, muy cerquita de Puente Saavedra, donde nos juntamos viernes por medio a ver películas de terror y del género fantástico. Lo hacemos a través de ciclos temáticos y el primer ciclo temático que abre esta convocatoria es Cuento de Hadas Oscuros. La semana anterior vimos El laberinto del fauno, la película de Guillermo del Toro. Entonces este viernes vamos a ver La Noche del Cazador, película de la que vamos a hablar brevemente ahora. Y después va a completar el ciclo la película de Neil Jordan de 1984 En compañía de lobos. Y finalmente Si muero antes de despertar, la película de Carlos Hugo Christensen. Tanto la película argentina, ¿no? Si muero antes de despertar de 1952, como La Noche del Cazador, tienen en común que están contadas sobre un universo real. Es decir, no hay un mundo fantástico que se impone en la narración, no aparece el espacio maravilloso, no aparece la otredad, los protagonistas no conversan con personajes extraordinarios, con vampiros, con ogros, con brujas, sino más bien que sus protagonistas son niños que están bajo una presión muy fuerte de la sociedad y que les toca vivir situaciones de extrema violencia en donde ellos resignifican entonces a través de su mirada la realidad cruda que les toca vivir y lo hacen a través de los cuentos de hadas. Esto es lo que tiene en común La Noche del Cazador con Si muero antes de despertar. A diferencia del laberinto del fauno y En compañía de lobos, que como vamos a ver, sus personajes, sus protagonistas sí conviven con este universo maravilloso, con esta otredad. O sea que son películas más bien de corte fantástico. Es interesante el subgénero cuentos de hadas oscuros porque es un género que a veces se confunde con el gótico y acá en Argentina se ha trabajado muy poquito. De hecho, en lo personal me alegra poder traer la película Si muero antes de despertar porque es una de esas películas que toca el tema, si bien es un policial, finalmente termina tomando partido por el cuento de hadas oscuro y lo hace con elementos muy propios de la Argentina de los años 50 que podemos reconocer hoy, incluso todavía en revistas como esta, ¿no? Acá tenemos esta revista Villiquen, ¿no? De los años 50, justamente este modelo de guardapolvos, ¿no? que forma parte de la película que vamos a ver. Por otro lado, contarles que desde mi humilde lugar también estoy contento de poder aportar un grano de arena a este subgénero que no está muy transitado en Argentina, por lo menos en su cine de género fantástico. Yo el año pasado en Mendoza, con un equipo extraordinario, filmamos una película que se llama La Trenza, que es mi octava película, que justamente toca este tema de los cuentos de hadas oscuros y además tiene su contrapartida, tiene su lado B, como un poco hice en Nocturna, es decir, una manera distinta de contar la misma historia en otra película toda filmada en fílmico en Super 8 que se llama Férica. En este momento estoy trabajando en ambas películas. Férica justamente de la palabra férico, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de las hadas. Acá justamente tengo uno de los elementos arqueológicos ya de lo que es la película La Trenza que estamos terminando en estos meses y que estoy muy contento de cómo está quedando. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de La Noche del Cazador, la película que nos reúne para el viernes de la semana que viene. Lo primero que voy a decir es que está considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Yo la pondría dentro de las 10 mejores películas de la historia del cine. Hay mucha gente que posiblemente no comparta esta idea conmigo. Lo que estoy seguro es que todos compartimos esta idea de que es una película única. Hay películas que son únicas, que son inabarcables de todo lo que tocan, que son extravagantes en el buen sentido de la palabra, que son deformes, ¿no? Que son difíciles de poder precisar en todo lo que traen en sí, en su propuesta estética y narrativa. La Noche del Cazador es una película de 1955. La primera singularidad posiblemente es que es la única película que hace el director, que es el actor británico Charles Laughton, que ya había trabajado mucho en Hollywood, un actor ya muy consagrado, y que decide dirigir, compra los derechos de una novela de David Group, que acá la tengo, La Noche del Cazador, y la lleva adelante como en el rol del director. Para eso se reúne de un equipo formidable, un casting impresionante,
Charles Laughton era un admirador de David Ward Griffith, un director de cine del periodo mudo, y también del expresionismo alemán, de manera que los elementos del cine mudo vuelven a tomar forma y sustancia en esta película. Esto es una de las cuestiones a tener en cuenta. Lo segundo es lo narrativo. Es una película que decimos que es inabarcable porque transita por distintos géneros dentro de la misma historia. Esto es algo novedoso. En general las películas en su modelo de representación clásica estaban muy definidas, muy encorsetadas dentro de un género, ¿no? Bueno, esto del policial, son las películas de gángster y policiales, las comedias, las películas bélicas y las películas de terror. Esta es una película que comienza como un policial, sigue como un drama carcelario, después se entra en el universo del suspenso y del thriller y finalmente toma partido por el cuento de hadas oscuros, que esta es la extravagancia que generó incomodidad en el momento del estreno en 1955 porque la gente no entendía qué era lo que tenía que ver. Y la crítica la consideró una película que desborda, ¿no? Que es desmesurada y que sus elementos que trae no están bien cuajados, no están bien unidos de forma armónica. Este fracaso deprime a Charles Laughton, que era un actor muy intenso ya de por sí, entonces ya había incursionado él como actor en películas, muchas de ellas de terror, incluso con James Whale, el director de Frankenstein, de La novia de Frankenstein, el gran director del Universal. Con él va a actuar en una película muy buena que se llama El caserón de las sombras, un clásico que seguramente vamos a programar en la sala lúcida, con Alfred Hitchcock en la Posada Jamaica, una película que también sufrió mucho Hitchcock, muchos desencuentros con Charles Laughton, por lo cual termina diciendo que recomienda a los directores no filmar ni con niños, ni con animales, ni con Charles Laughton. Después el actor británico va a trabajar con Billy Wilder, otro gran director, el de Sunset Boulevard, entre otras. Y va a ser una gran película sobre una novela de Agatha Christie que es Testigo de Cargo. Gran película también. Pero bueno, acá está en el rol del director. Y él había puesto muchas expectativas en esta película y la película fue un fracaso de taquilla y, como dije, de la crítica, por lo cual deja después de dirigir. ¿Qué es lo que hace tan singular esta película, tan única? Primero lo formal, la forma que toma, ¿no? Es una forma que va sufriendo metamorfosis a lo largo de la película. Y esto lo hace a través de su propuesta narrativa, como dije, comienza como un policial y va poco a poco transformándose en un thriller, en suspenso y termina yendo al cuento de hadas. Y también desde la forma misma de la película, es decir, desde los elementos que constituyen el lenguaje cinematográfico. Esto es la luz, esto es la música, esto es hasta las interpretaciones que empiezan siendo un tanto realistas y terminan siendo un poco expresionistas, un poco como de personajotes de cuento de hadas. La historia está ambientada en los Estados Unidos de los años 30, o sea que estamos en la época de la Gran Depresión, esta Gran Depresión que ocurre después del crack del 29, que lleva a muchas familias a vivir en estados de hambruna y de miseria. Y en las zonas rurales esto se ve mucho más marcado. La película está ambientada en el sur de Estados Unidos, en Virginia, y ahí en estos paisajes que a veces nos recuerdan un poco al Tom Sawyer de Mark Twain, al Huckleberry Finn, ocurre esta historia sobre ese marco. Sobre ese marco estamos hablando de una sociedad conservadora, una sociedad puritana, una sociedad patriarcal que está sostenida bajo la presión económica en ese momento, por lo cual es caldo de cultivo para los crímenes, para los excesos y para los estafadores. En ese marco, la familia Harper, una familia clásica constituida por un niño, una niña, papá y mamá, sufren una crisis fuerte al haber cometido un robo, el padre, ¿no? Ben Harper, desesperado por la situación económica que sufre. Voy a contar brevemente la historia, pero no mucho para no espolear, pero bueno, necesito tocar algunos elementos de la historia para que entendamos por qué esta película es tan especial. Ben Harper roba un banco, aparentemente mata a unas personas, huye con el dinero, llega hasta la casa donde están los niños y le entrega el dinero al niño, a su hijo. Le pide que lo guarde para ellos en algún lugar y que no se lo diga a nadie y es apresado. Al haber matado gente sufre un juicio y es condenado a muerte. En el patíbulo donde espera su sentencia final, él comparte celda con un falso predicador que también fue atrapado. Este falso predicador está interpretado por Robert Mitchum. Ya anticipo que el personaje del predicador que interpreta a Robert Mitchum es uno de los grandes personajes de la maldad de la historia del cine. Nunca se ha visto un personaje así y creo que nunca se va a volver a repetir porque Robert Mitchum era un actor único. Bueno, él hace de un falso predicador que
va atravesando los pueblos rurales y aprovechándose de las viudas de estos pueblos. Pensemos que estamos en este marco, ¿no?, del sur de Estados Unidos, las mata y se queda con sus pequeñas fortunas. Es decir, que estamos hablando ya de un personaje que es un asesino serial, un psicópata, pero que tiene elementos de Barba Azul, ¿no?, de un ogro clásico del cuento de Perrault, Barba Azul, que hacía un poco lo mismo, ¿no? Él iba matando a las mujeres que iba conquistando. Este personaje queda atrapado en la cárcel no por matar las viudas, hasta ese momento no estaba vinculado con eso, pero sí por robar un auto. Ahí está esta predestinación en donde ambos personajes se encuentran, Ben Harper y Harry Powell, que es el nombre del predicador, y en medio de la febrilidad y de la culpa, el padre sueña y habla del dinero, del robo y de que ha ocultado el dinero. Este predicador lo escucha e intenta persuadirlo de muchas formas para que le confiese y le diga dónde está metido el dinero, pero no lo logra. El personaje de Ben Harper finalmente es ahorcado y el personaje del predicador es liberado de la cárcel. Lo que hace el predicador entonces es ir directamente al pueblo donde vive esta familia para intentar persuadir a la viuda a conquistarla y ir detrás del dinero. Robert Mitchum es un actor increíble, y su porte, su físico, su voz, su temperamento hacen de este personaje, Harry Powell, un personaje totalmente seductor que termina conquistando a todo el pueblo, y efectivamente a la viuda Harper, interpretado por Shelley Winter, que es una gran actriz que después va a trabajar en El Inquilino de Polanski, va a ganar el Oscar, va a hacer un montón de películas, incluso va a ser una variante de Hansel y Gretel ya mucho más grande. Acá está jovencísima, ella muy bella, y obviamente queda seducida por el encanto de este predicador. Los niños, como toda buena película de terror, son los únicos que tienen sentido común en la historia y se dan cuenta de quién es este tipo. No es que se den cuenta, pero intuyen que hay algo oscuro, sórdido en él, que no es lo que dice ser. Acá aparece el primer elemento de terror, que es darse cuenta de que las cosas están mal y no poder convencer al resto, ¿no? Es muy común en las películas de niños. Pensemos en It, por ejemplo. La novela de Stephen King y las adaptaciones siempre están sostenidas sobre esta premisa, ¿no? Más allá del monstruo, más allá del payaso, en el caso de It, o más allá del predicador, en el caso de La Noche del Cazador, lo que sostiene el terror es que los niños son conscientes que hay un mal en ese pueblo, estamos hablando de It, y que los adultos no lo ven, no lo pueden ver. Y en el caso de La Noche del Cazador estamos viendo a través de los ojos de los niños que ese tipo no es quien dice ser y que va detrás de algo mucho más oscuro y nadie les cree. Entonces, el primer elemento fuerte de terror que va transformando la película de un drama carcelario, de un policial en el elemento del robo, a ya una película de suspenso y de thriller. Pensemos, cuando hablamos de suspenso en palotes gruesos, que hablamos de estas historias donde sabemos, porque nos han dado esa información de que algo va a ocurrir a través de un asesino, de un personaje, de alguien que diseña un asesinato. Lo que no sabemos es cómo va a ocurrir ni de qué manera, ¿no? Hitchcock en este caso es el maestro del suspenso, que es el que nos da una información sobre ciertos arreglos sobre un determinado crimen, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir después o de qué manera se va a ejecutar. Acá pasa lo mismo, ¿no? Ya nos han informado que este hombre es un asesino, ahí nomás al principio de la película, por eso no estoy espoleando nada, es una suerte de Barba Azul, y que ahora se encuentra con la oportunidad de llevar adelante esto de robarse un motín mucho más importante. Hablamos de $10.000 más o menos para la época. En la película el personaje finalmente llega al objetivo principal, que es los niños, y detrás de los niños el dinero, y sin contar mucho, ellos desesperadamente tienen que huir de ese pueblo y de ese mundo que les pertenece, río arriba o río abajo, la verdad que no lo sé, la cuestión es que toman el río como un elemento para poder escapar de este hombre. En esa fuga, que estamos hablando ya de la mitad de la película, es cuando la película toma su carácter más fuerte y toma partido por el cuento de hadas oscuros. Es decir, los personajes ya van soltando esas capas del psicótico, del asesino serial, para tomar un carácter mucho más de relato maravilloso o infantil, porque ya nos quedamos prácticamente con la mirada de los niños, y esta fuga de los niños nos va llevando a los límites narrativos en la historia del perseguidor y los perseguidos. Por eso La Noche del Cazador, ¿no? Este cazador que no va a detenerse
hasta conseguir lo que quiere, y que vamos a notar en las actuaciones, por eso hablo de elementos cinematográficos, de relatos cinematográficos, que las actuaciones van sufriendo una metamorfosis. Estos personajes, sobre todo el personaje principal, que es este villano, se va transformando en una suerte de caricatura. Vamos a ver cómo intenta llegar al bote donde están los niños, ¿no? Levantando las manos de una forma muy expresionista, ¿no? Cuando es herido, más adelante en la película, con una escopeta, cómo huye como si fuera el lobo feroz. Es decir, que esta especie de barba azul va tomando la forma de esa bestia o ese ogro con las botas de 7 leguas que es capaz de atravesar kilómetros con tal de llegar a su objetivo y no poder dormir. Acá está la prefiguración de esa bestia imparable, ¿no? En un momento el mismo niño dice, pero es que este hombre no duerme nunca, no se cansa nunca, y efectivamente es imparable. Por lo cual, esta figura ya casi arquetípica, estamos hablando de un ogro, sin perder los elementos realistas, termina confrontando con otra figura arquetípica que va a ser la de la hada protectora, por decirlo de alguna manera, las fuerzas del bien, lo que se le va a chocar, lo que va a chocar con él, y que los niños en un buen destino, en una buena providencia, terminan en ese río desembarcando en manos de esta suerte de mamá oca, una vieja muy fuerte, que nos recuerda un poco a la tía Polly de Tom Sawyer, ¿no? Es decir, viejas fuertes y que no les tiembla el pulso para marcar límites, y al mismo tiempo protectoras y bondadosas, interpretada por Lillian Gish. Lillian Gish en esa altura es una mujer grande ya, fue una bellísima actriz justamente de las películas de David Ward Griffith, El nacimiento de una nación, en Intolerancia, y en muchas más. Ella va a trabajar, y Charles Lawton, que le gustaba mucho las películas, como dije, del cine mudo, va a convencerla para que ella interprete a esta vieja guerrera, ¿no? Una vieja que es como una suerte, como digo, de hada protectora que va a adoptar a estos niños, y vamos a descubrir que en esa casa donde ella vive hay otros niños que ella va adoptando y los va protegiendo. Es curioso que el personaje se llama Rachel Cooper, el de la anciana, aparece en la mitad de la película, ¿no? Es decir, que en la mitad de la película, como les dije, ya vamos sacando el drama presidiario, vamos sacando el thriller, vamos sacando la película de suspenso, y nos vamos quedando con la mirada de los niños, y la película adquiere la sustancia más pura, y lo hace a través de las interpretaciones, y también lo hace a través de la fotografía y de la música. Miren, la escena de la mitad de la película de la fuga de los niños en el barco es una de las más bellas de la historia del cine. Charlton se toma el tiempo, literalmente, de detener la acción para que contemplemos estas imágenes bellísimas de la noche, iluminadas por un gran director de fotografía que fue Stanley Cortés y musicalizada por Walter Schumann, en una especie de canción de cuna en donde estos niños van en esa noche casi eterna, idílica. La película toma un carácter lírico, de hecho, y la acción se detiene para que contemplemos estas imágenes que parecen sacadas efectivamente de un cuento de hadas. Y ahí es donde entra el extrañamiento para el espectador, porque dice, ¿qué es esto? Me venís contando una historia de suspenso, y de golpe nos vamos deteniendo y la película se va transformando en esto, ¿no? En un cuento de hadas, sin perder los elementos realistas, porque están. De hecho, durante el día la luz es una luz realista, la puesta es una puesta realista, y de noche la película adquiere un carácter absolutamente expresionista, onírico por momentos, como les digo, que nos remite a los cuentos, a las viejas ilustraciones de los cuentos de hadas. Y esto lo hace cada vez de forma más marcada. No voy a espolear mucho más de la película, pero entonces es interesante ver cómo la narración va sufriendo distintas capas y va transformando de alguna manera la película también en sus aspectos formales. Sobre todo esto podemos decir de que la película aborda no solamente la lírica del cuento de hadas, sino que está circunscripta bajo un contexto del gótico sureño, que en palotes gruesos vamos a decir también, así como hablamos un poquito del suspense, podemos hablar del gótico en líneas muy generales, que tiene que ver con todo aquello que se opone o que emerge de las sociedades de la revolución industrial, o sea, que es todo aquello que va dejando de lado el pensamiento de la razón, el maquinismo, la revolución industrial,
e incluso los modelos puritanos que están muy presentes en la película van separando al hombre de sus creencias más ancestrales, más arcaicas, medievales, que no son bien vistas. La palabra gótico en realidad viene o significa lo que tiene que ver con los godos, y los godos, recordemos, los visigodos, los ostrogodos eran esos pueblos bárbaros que terminan arrasando con Roma, que Roma vendría a ser en la historia de la humanidad junto con Grecia los elementos de la cultura, ¿no? El orden y la cultura. Entonces lo bárbaro, lo que no es civilizado, lo que se esconde en los bosques, lo que tiene que ver con pensamientos arcaicos, se va a transformar peyorativamente en el Renacimiento, ahí es donde aparece la palabra, en gótico. Se señala a las catedrales medievales como góticas, pero desde un lugar peyorativo, que es, esto no tiene que ver con lo clásico, sino con los godos. Y esta palabra gótico después finalmente se va a utilizar bajo distintos contextos. El primero va a ser la novela gótica en Inglaterra, que es esa novela que nos remite a la melancolía y la nostalgia de la época medieval. Son el castillo de Otranto, el monje, ¿no? Son historias que ocurren en ruinas, en castillos alejados, y que los personajes están imbuidos en una febrilidad de miedos, de fantasmas que arrastran cadenas, de condenas, de silencios, de crímenes y de horrores que nos alejan del mundo de la razón. Los tópicos después los va a tomar el romanticismo, y la palabra gótico se va a ir utilizando en ese significado bajo distintos paisajes. En el gótico sureño vamos a encontrar que esos castillos de Inglaterra abandonados son las viejas casonas de los terratenientes, de esta casta aristocrática del sur de Estados Unidos, que después de la guerra civil, la guerra de secesión de Estados Unidos, pierden sus tradiciones, pierden su cultura en parte, pierden sus tierras, sus posesiones. Estas casonas tradicionales, ¿no? Y de una sociedad muy conservadora, muy puritana, entran en una crisis. Esa crisis tiene que ver con la industrialización, con el Estados Unidos yanqui pujante, que va a traer la revolución industrial y que va a hacer que todos estos modelos del sur de Estados Unidos entren en las sombras. Las casonas abandonadas, los secretos familiares, los enojos, la ira, la frustración de la guerra, la muerte, la esclavitud y la culpa de la esclavitud, todos estos elementos van a conformar el gótico sureño y van a estar presentes en la película. En términos cinematográficos, un gótico sureño podría ser la película de Alan Parker, no sé si la recuerdan, Corazón Satánico, Corazón de Ángel, ¿no? Que el detective va al sur de Estados Unidos, en esa zona donde se mezcla el vudú y la magia. Bueno, ahí hablamos de gótico sureño. Gótico hay en todos lados. Hay un gótico tropical, de hecho hay un gótico andino que estamos haciendo nosotros con Serafina, con una película, un cortometraje que filmé hace un par de años atrás. Y también hay gótico argentino. En la película Resurrección y en otras películas más aparecen elementos. Cuando uno viaja a Córdoba, por ejemplo, yo vengo de Córdoba, uno ve esas casas abandonadas traídas por Catálogo de Europa, en las Sierras Chicas de Córdoba o incluso hasta en Capilla del Monte, y aparecen elementos que uno dice, acá está toda la potencia de un gótico argentino también. La película La Noche del Cazador, como les dije, en su momento tuvo una muy mala recepción. Yo acá tengo, y les voy a compartir en este momento, este librito que compré hace muchos años, cuando era estudiante de cine. La Noche del Cazador es un libro muy interesante que analiza la película de distintos lugares, y al final de todo hay algunas críticas que me parece interesante leer. Voy a leer la primera crítica, que es del año 1956, hecha por ni más ni menos que Truffaut. Y dice así: desgraciadamente, La Noche del Cazador no es lo que es el film genial que cabía esperar de un guión tan redondo. La puesta en escena, aunque rica en novedades, titubea entre el lado nórdico y el lado alemán. Se engancha con la atmósfera expresionista y no traspasa los pasos dados por Griffith. Deploramos también algunas debilidades en la dirección de actores, algunas facilidades, así como el odioso enternecimiento final. Esto lo escribe Truffaut, bastante duro con la película. Hay otra crítica que me parece que es mucho más certera, por lo menos comparto un poco más, que es de 1955 de Gavin Lambert, que dice lo siguiente:
Como director de esta ópera prima, Charles Laughton se esfuerza demasiado en ocasiones para conseguir un determinado efecto. Ha elegido un estilo no realista y simbólico en el que la iluminación, los inesperados ángulos de cámara y los efectos de sonido, le gusta que el sonido preceda a la imagen en el comienzo de cada secuencia para conseguir un efecto icónico y asociativo, han sido deliberadamente calculados. En ocasiones las influencias se hacen demasiado evidentes. Esa idílica imagen de los niños jugando que parecen proceder directamente de Griffith, así como las composiciones interiores con un énfasis excesivamente germánico en las sombras y la filmación de los objetos, pero en general en el lenguaje del film resultan extraordinariamente fresco y personal, y las primitivas fuentes del cine silente reviven de forma impresionante. Puede que La Noche del Cazador no sea en su conjunto una película redonda, pero es una obra absolutamente personal y su osadía e indiferencia hacia las convenciones la convierten en un film excepcionalmente sorprendente dentro de la producción actual de Hollywood. Creo que esta crítica da bastante en el centro con lo que realmente la película propuso ser en su momento. Una última crítica de Jane Collette de 1964 que dice: el mérito de este film desconcertante es el de todos los poemas inspirados, solicita nuestra interpretación y no impone ninguna significación. En esta historia simple y tenebrosa a la vez hay una parábola de profundas prolongaciones psicológicas, morales y religiosas. Muchos directores de cine, David Lynch, los hermanos Coen, el mismo Scorsese, van a elogiar y van a tomar elementos después de La Noche del Cazador. Incluso se va a considerar que la película de alguna manera anticipa lo que va a ser el cine moderno, en el sentido de que el tiempo se detiene o el tiempo no está supeditado a la acción, es decir, no hay elipsis, nos detenemos a contar los personajes o momentos, que es lo que va a ocurrir después con el neorrealismo italiano, ¿no? Que es un poco las primeras bases de lo que va a ser el cine moderno, pero en realidad yo creo que esta película es singular y es única porque no pretende eso, no hay ironía en su detención del tiempo, no hay crítica social, sencillamente hay lirismo. La película entra en un estado lírico, en un estado y de ensoñación de lo que pretende contar, que es justamente lo que nos ocurre cuando entramos en estos universos infantiles, en estos universos que forman parte del cuento de hadas. Entrar en La Noche del Cazador entonces es como entrar en un bosque. No hay precisión, hay misterio y hay desconcierto. La película, uno termina de verlo y termina de verla y queda conmovido por lo que cuenta y queda conmovido por cómo lo cuenta Charles Laughton. Así que un gran director de cine con su única gran película y con una oportunidad extraordinaria para que podamos reencontrarnos, redescubrirla y para quien no la vio, verla por primera vez en estos ciclos de la pantalla lúcida. Gracias.